Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Sean bienvenidos a otro programa de Impuestos a Impuestos. El día de hoy revisaremos análisis de sueldos y salarios, implicaciones fiscales, laborales y de seguridad social, tercera y última parte. Sean bienvenidos. Conocimiento y experiencia. Jurisprudencia y tesis relevantes. Vanguardia en el ámbito tributario. Práctica y doctrina. Todo ello lo encontrarás en De Impuestos a Impuestos, con Armando Piedra. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un programa de Impuestos a Impuestos. Y bueno, pues me da mucho gusto tener nuevamente a mi estimado José Padilla. ¿Cómo estás? A tus órdenes, estimado amigo. doctor José Armando. Padilla. Buenas noches todos, Sergio, Jaime, Sandra. Aquí Buenas noches. La que tenemos el honor de que andes por aquí. Sandra, ¿cómo estás? Muy bien, Armando, muchas gracias. Mi estimado Sergio, ¿tú cómo vas? ¿Todo bien? Todo muy bien, Armando, gracias, buenas noches a todos. Ok. Jaime, ¿qué dice? Buenas noches, ¿Qué dice Armando. la buena vida? Todo bien. Buenas noches a Bueno, todos. ya estamos en el tercer programa y último sobre el tema de sueldos y salarios. En el primer programa estuvimos viendo aspectos de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? De dónde nace, sus aspectos constitucionales. Y bueno, hemos visto mucho el tema de jornada de trabajo, qué significa salario, y bueno, los derechos que tienen los trabajadores. En el segundo programa nos abocamos un poquito más al tema de ICR. Ahí ya tocamos aspectos de ICR. Y bueno, hoy tocaremos temas del seguro social, impuestos sobre nómina, pero nada más para no dejar pendiente temas de ICR, aunque ya lo vimos en algún programa, mi estimado Jaime, nos faltó tocar el artículo 93 de la ley del ICR. Quisiera comentarlo a grosso modo en este bloque, para después, a partir del segundo, ya irnos con el tema de seguridad social, IMSS. ¿Qué nos dice este artículo 93, mi estimado Jaime? Pues el artículo 93 es una disposición general de las personas físicas, título cuarto, es el último artículo de las disposiciones generales, y básicamente refiere a los ingresos por los cuales las personas físicas no pagarán impuestos. De hecho, así inicia, así se cita el rubro del artículo 93, no se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos, y después nos hace un listado de distintas fracciones, en donde las primeras 17 están vinculadas a los sueldos y salarios. Sueldos y salarios en sus distintas vertientes, bajo la consideración del legislador, deben de quedar exceptuados del pago del impuesto. Entonces ahí hay múltiples conceptos que todos conocemos, aunque algunos nos llegan a generar confusión, pero por ejemplo en la fracción primera dice que no se pagará el impuesto por las prestaciones que reciban los trabajadores del salario mínimo, distintas al salario mínimo mismo. Y aquí nos referimos básicamente al aguinaldo, a la prima vacacional. Dice, para los trabajadores el salario mínimo está exento, aunque finalmente en el procedimiento no se pagaría, aunque eso implica también que el salario mínimo, no como sus prestaciones, no estaría exento, sino que sería objeto del gravamen, sería objeto del cálculo, aunque al final del día y en términos de la mecánica de cálculo, le corresponde que le paguemos subsidio al empleo. Entonces ahí es un primer concepto. Y en esa misma fracción primera nos dice también que el tiempo extra, siempre y cuando esté dentro de los límites que establece la legislación laboral, tampoco se pagará tampoco se pagará impuesto sobre la renta por el tiempo extra que perciban los trabajadores de salario mínimo. Y los parámetros que marca la legislación laboral, en términos del artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo, nos dice que no se exceda de 3 horas diarias ni de 3 días en una semana. Mientras estén esos parámetros, el salario mínimo por el tiempo extra no paga impuesto sobre la renta, estaría exento. Y los demás trabajadores, los que no sean salario mínimo, 50% exento, 50% grabado, siempre y cuando el monto exento no exceda de 5 UMAS por semana. Y algunas otras prestaciones que establece la fracción primera dice, por ejemplo, los días de descanso que le paga el patrón al trabajador. Por ejemplo, le toca descansar el domingo, lo trabaja, el patrón se lo paga conforme marca la ley, con un salario doble adicional por el servicio prestado. Si es salario mínimo, totalmente exento, pero si no es salario mínimo, 50% exento y 50% grabado. Y a partir de ahí, la fracción segunda dice, por los excedentes sí se va a pagar el impuesto,
y empiezan a analizar, bueno, tuvieron que analizar distintas fracciones en donde cada una nos va dando una exención. La segunda nada más, los excedentes. Oye, fíjate que es muy interesante, pero ahorita que estabas diciendo esto, me acordé de la fracción 11, ¿no? Y esta se la voy a aventar a José, porque si no mal recuerdo, en el doctorado es un conflicto que él traía muy duro y a mi parecer creo que traía su tesis doctoral, se refiere mucho a este tema, no sé si la habrás tocado así, mi estimado, pero dice la previsión social a que se refiere la fracción anterior, bueno, están... Es la novena. La novena. La novena, que habla de la previsión social, ¿no? Habla de la previsión social, ahí hablamos de algunos ingresos exentos que están en previsión social. Es la novena, pero aparte está amarrada con otras, ¿no? Con la octava. Sí, que dice los percibidos con motivo de subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga que se concedan de manera general de acuerdo con las leyes o por contrato de trabajo. Y ya la novena nos dice la previsión social a que se refiere a la fracción anterior es la establecida en el artículo 7, quinto párrafo de esta ley. Y dentro de... hay un estudio muy interesante, mi estimado José, que aquí voy a aprovechar para darte la palabra, pues es exento para la persona física, pero en algún lado de la ley, en el tema de las deducciones, de la ley del ICR, nos dice que no será parcialmente deducible. ¿Podríamos tocar ese tema aprovechando ahorita que salió? Sí, con todo gusto. Fíjate que precisamente ese concepto de previsión social, que es lo que se les entrega a los trabajadores en términos generales para elevar su calidad de vida, no solamente de los trabajadores, sino también de su familia, pues efectivamente, de acuerdo al artículo 93, fracción octava, están exentos para el trabajador, para el perceptor. Pero ¿cuál es el tratamiento fiscal para el pagador, es decir, para el patrón? De acuerdo al artículo 28, que tutela los no deducibles, la fracción 30ª se refiere ¿a qué? A que no serán deducibles los conceptos que sean pagados al trabajador que para ellos representen un ingreso exento y solamente podrá ser deducible parcialmente en un 47 o en un 53%. Aquí entendemos que mientras que el perceptor recibe un ingreso exento, también está topado, ahorita lo vamos a ver si quieres en el último y penúltimo párrafo, para el pagador de estos conceptos que de alguna manera hacen que eleve su calidad de vida efectivamente el trabajador, pues la ley lo castiga diciéndole, ¿qué crees, chaparrito? No lo vas a poder hacer deducible todo, sino solamente un porcentaje, sea 47 o sea 53, dependiendo de las circunstancias en que se dé. Entonces, esto evidentemente violenta, incluso aun cuando ya fue dirimido en los tribunales y fue declarado constitucional esta fracción 30ª del 28, pues en lo personal se considera que violenta a todas luces el principio de proporcionalidad, toda vez que pues de alguna manera esos pagos que el patrón realiza afectan pues su base para pagar el impuesto, su capacidad contributiva. Y pues precisamente ese es el tratamiento y efectivamente sobre ese tema versó mi tesis, que al final del día pues yo decía, esta fracción 30ª del 28 incentiva precisamente o incentivaba el tema de la subcontratación. ¿Por qué? Porque ellos deducen en base a costo de lo vendido, no conforme a esta disposición. Muy bien. Mira, tenemos que ir a un corte. Te pido por favor que ahondemos más, ¿no?, sobre este tema y ya de ahí nos pasamos a la seguridad social. Claro que sí. Enseguida regresamos. De impuestos a impuestos, regresamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021.
Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. De impuestos a impuestos. Continuamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Mi estimado José, estamos hablando que en la fracción octava y en la novena respecto a los ingresos exentos del artículo 93 para personas físicas se encuentra el tema de la previsión social, pero en el artículo 28, fracción 30ª de la ley del ICR, nos lo marca como no deducible, ya sea el 47 o el 53%. ¿Podríamos hablar un poquito de este tema? Ya comentaste algo, pero si pudiéramos ahondar. Sí, haz de cuenta que si yo te doy un ejemplo de previsión social, el famoso fondo de ahorro o los vales de despensa, que son los más comunes, si yo te doy de fondo de ahorro X cantidad, obviamente tengo que cumplir con los requisitos también para que sea deducible. Fíjate qué chistoso, porque la ley en el artículo 27, para mí, persona moral, 27, fracción 11ª, me señala como requisito para poder deducir el fondo de ahorro que no rebase del 13% del salario, sin que este 13% rebase de 1.3 veces el salario mínimo elevado al año. Ese es el requisito para que sea deducible, pero por el otro lado, el 28, 30ª, me dice, oye, pero te tengo mala noticia, solamente de esa cantidad vas a poder hacer deducible un 47%. Oye, pero si no cambiaste esta prestación del año inmediato anterior para este año 2021, vas a poder hacerlo deducible hasta un 53%. Es decir, aquí el patrón, aun cuando de alguna manera está incentivando a una mejor calidad de vida del trabajador, está incentivando también el espíritu del ahorro, pues la ley lo castiga sencillamente con la no deducibilidad. Es decir, puedes deducirlo de manera parcial. Lo que les comentaba, que para el tema de las outsourcing, hasta antes de la reforma, hoy día tendríamos que cambiarle de variante, hasta antes de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, 23 de abril del presente, ellas hacían deducible estos conceptos de previsión social de conformidad con el artículo 27, 25, fracción 3ª, costo de lo vendido. Y la subcontratación especializada lo podría seguir haciendo deducible. Sí, claro, ahora así. Entonces, luego por allí, por el 39, que hace mención del costo de lo vendido, en la fracción segunda, te dice, oye, las prestadoras de servicio, no te refiere específicamente a outsourcing especializado, sino a prestadoras de servicios, van a poder hacer deducible los conceptos por pago de salarios a través del costo de lo vendido. Luego entonces pues era un estándar para el outsourcing de decirte, oye, pues yo te pago la nómina, tú me pagas a mí la factura, la deduces al 100% y a mí déjame a cargo el tema de la nómina. ¿Por qué? Porque yo la voy a poder hacer deducible al 100%. Entonces aquí ya se entendería que había un trato desigual para los que eran iguales además. ¿Por qué? Porque ambos pagan nómina. Entonces, oye, José, pero ¿cuál es la razón que sustenta el hecho de no la deducibilidad? ¿Qué es lo que dice la autoridad o el gobierno o el Estado? ¿Por qué si le estoy dando una prestación a un trabajador para incentivar, para evitar, para la rotación, para ayudarlo en su calidad de vida, por qué me quitan la deducibilidad parcial de este pago? ¿Qué es lo que... Aquí hay un antecedente previo a esta reforma, esta disposición que nació el 1 de enero del 2014. Digamos que aquí quedó el espíritu, o más bien el fantasma del YETU, porque en la ley del YETU, ley del impuesto empresarial a tasa única, vigente en los tiempos de Calderón, se decía que a través de este impuesto no se podía hacer deducible la nómina, sino se podía hacer un acreditamiento del pago de la nómina, y ahí precisamente hacía referencia a los conceptos que para los trabajadores fueran exentos no podrían acreditárselo. Entonces se abroga la ley del YETU y se incorpora una parte a la ley de renta. Ahora, entra en vigencia el 1 de enero del 2014. Obviamente los contribuyentes, al ver afectado su patrimonio, viene la lluvia de amparos. Y al final del día, la Corte resuelve y emite jurisprudencia en diciembre del 2016, argumentando lo siguiente, que
si no se limita la deducibilidad para los conceptos exentos, entre ellos la previsión social, sería tanto como dejarle la carga al Estado cuando el patrón está obligado a darles previsión social a los trabajadores. Nada más falso que eso, Armando, porque no hay una sola ley en México que obligue a dar previsión social a los patrones a los trabajadores, salvo la que se trate o la que versa sobre el tema de la habitación, pero esto viene por disposición constitucional, es decir, aportación del 5% para vivienda, pero es la única que se hace mención para previsión social. De ahí en fuera no hay otra ley que me obligue a mi patrón a darles previsión social a mis trabajadores. Entonces, esos argumentos que esgrimió la Corte y que quedaron plasmados en la jurisprudencia, con todo respeto, no merecen nada de que sea respetable la opinión. ¿Por qué? Porque no es posible que diga o que haya argumentado que es una obligación a cargo del patrón darles previsión social, porque además se quedaron cortos, Armando. El 28 fracción 30 no solamente se refiere a previsión social, sino a todos los conceptos que yo, patrón, le pago a mi trabajador y que para ellos representan ingresos exentos. Por ejemplo, el aguinaldo. El aguinaldo, de acuerdo al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, me obliga a mi patrón a darle por lo menos 15 días de aguinaldo a mis trabajadores. Es decir, hay una ley federal del trabajo que me obliga a darles aguinaldo. Y luego la ley de renta me dice que sí es deducible. Y luego el 93, casualmente, fracción 11ª, 13ª, hace mención a que de ese aguinaldo estará libre de impuesto 30 días de salario mínimo, 30 UMAS. Fíjate, eso está exento de impuesto. Y luego el 28, 30 me dice, pero ¿qué crees? Mala noticia, no lo vas a poder hacer deducible. Esa parte que está exenta, Armando, esos 30 días de salario mínimo, 30 UMAS que están libres de impuesto, no los vas a poder hacer deducible. Es decir, aquí hay un choque de leyes porque la Constitución regula la relación laboral. Ley Federal del Trabajo me obliga a darles aguinaldo. Ley de renta me dice 30 días de UMA, 30 UMAS exentos. Y luego 28, 30 me dice, de esos 30 UMAS no lo puedes hacer deducible todo. Es decir, pues carajo, ¿quién hizo aquí la ley, Armando? Fíjate, en todo caso, se violentó el artículo 4º constitucional, porque el 4º constitucional le señala al Estado como obligación otorgar habitación, alimentación y salud a los gobernados, precisamente para elevar su calidad de vida. Y el Estado no está cumpliendo, Armando. El patrón, al adoptar esta tarea, lejos de ser premiado con su estrellita, como cuando íbamos en el kinder, Armando, le pone un tache y le dice, por ser muy bondadoso, te castigo a través de la no deducibilidad al 100% de esos conceptos. Fíjate nada, qué barbaridad, qué aberración tenemos en la ley. Luego entonces, ese 28 de la Ley de Ingresos de la Federación que dice que en toda iniciativa de titular del Ejecutivo deben de respetarse ciertos requisitos, entre ellos, en materia fiscal, entre ellos, que se otorgue certidumbre jurídica al contribuyente. Aquí yo no la veo, Armando, con todo respeto, pero no la veo. Por lo tanto, ese artículo de la Ley de Ingresos de la Federación que se repite año con año, pues es letra muerta. Es como una burla para todos los gobernados que se supone tenemos que cumplir con una ley cuando el que la crea no la cumple, Armando. Fíjate nada, qué barbaridad. Yo hubiera esperado, perdón que te interrumpa, Pepe, pero yo hubiera esperado que precisamente con esta reforma, este artículo 28, fracción 30 desapareciera. Yo hubiera esperado esto, ¿no? Precisamente porque ahora los empleadores tienen que proveer a los trabajadores o subcontratar nuevamente a aquellos que tenían bajo el esquema de subcontratación, y obviamente la carga va a ser mayor, ¿no? Y ahí el daño hacia el empresario, pues bueno, ya con tanta carga, imagínate, y en la crisis, por eso era que pensaba que podría desaparecer. Muy bien, muy bien. Se nos fue rápido este bloque, tenemos que ir a un corte nuevamente y enseguida regresamos. De impuestos a impuestos, regresamos. IDC te invita a nuestros seminarios fiscales 2021. En cada uno de estos seminarios obtendrás los conocimientos necesarios de los efectos legales y fiscales que deberás seguir. ¿Cuánto y cómo se reparten los dividendos? Aprende esto y más en nuestro seminario Básicos para la repartición de dividendos.
Conoce el tratamiento fiscal y de comercio exterior del robo o destrucción de mercancías que debes ofrecer en donación, materias primas, productos terminados o que hubieran perdido su valor. ¿Cómo atender una cancelación de certificados digitales? Descúbrelo en este seminario. La normativa fiscal aplicable en cada país tiene que ajustarse al contexto internacional para establecer cómo se determina la renta del contribuyente. Cerramos nuestros eventos fiscales con todo lo nuevo en la reforma fiscal el 25 de noviembre. Llévate todo el paquete fiscal con nuestra promoción en conmemoración de los 35 años de IDC. Ponte en contacto con nosotros. De impuestos a impuestos. Continuamos. Muy bien, muy bien. Bueno, muy interesante el tema platicado en los dos bloques anteriores respecto a los ingresos exentos a las personas físicas. En fin, no nos alcanza el programa para seguir platicando de este tema. Yo quisiera dar la palabra a Sandra y después a Sergio. En tema de seguro social, sueldos y salarios, Sandy, ¿por qué te gustaría empezar? Pues nos vamos, como habías comentado, Armando, al artículo 27 de la Ley del Seguro Social. Muy bien. Algo que vemos, al igual que en esta ley de ISR, pues también este artículo 27 de la Ley del Seguro Social nos menciona cuáles son los conceptos que no integran el salario base de cotización, ¿no? Que ahí tenemos igual de repente cierta confusión entre si es el salario diario integrado, salario base de cotización, es el nombre correcto al que nos deberíamos de referir, y se excluyen también algunos conceptos, entre ellos la fracción primera que nos habla sobre los instrumentos de trabajo, como las herramientas, ropa y otros que se asemejen a ella, ¿no? Esa es muy clara, hasta ahí vamos muy bien, se podría decir, y después nos vamos a una ya con otras reglas, que es la fracción 2, el ahorro. Cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal, mensual, igual del trabajador y la misma cantidad por parte de la empresa. ¿Okay? Esa sería otro concepto que tampoco se tomará como salario base de cotización. Obviamente tiene ciertas reglas, entre ellas es esta, la primera, que se aporte una parte igual tanto por parte del trabajador como por parte de la empresa, y que si se constituye en forma diversa, o el trabajador también puede retirarlo más de 2 veces al año. Ojo aquí, y algo que quisiera resaltar, es que las reglas para el Seguro Social son distintas a las reglas que se manejan en ley de ISR. En algún momento se llega a confundir este concepto del ahorro. Entonces también nos dice esta fracción segunda que tampoco se tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical. Y empezaríamos prácticamente a hacer como tal este desahogo de las partes que no integran este salario base de cotización. La fracción tercera nos habla de las aportaciones adicionales que el patrón convenga otorgar a favor de sus trabajadores por concepto de cuotas del seguro de retiro, de cesantía en edad avanzada y vejez. Y la fracción cuarta nos habla... Bueno, antes de que sigas en esta tercera fracción, ¿aplicaría lo mismo, José, para el problema que tenemos en el 28 de no deducibles? Porque estas aportaciones adicionales que pudiera hacer el patrón a favor de los trabajadores se considerarían exentos, ¿no? Al ser consideradas bajo el tema de previsión social, pues se le daría el mismo tratamiento. Podría ser parcialmente no deducible. Así es. Correcto. Jaime, sí. A mi parecer estas no son previsión social, o sea, esos son aportaciones adicionales a los fondos de retiro. Entonces es un concepto diferente, de hecho es un concepto que ni siquiera cabría como parte del salario del trabajador, porque no es una remuneración al trabajo. Algo que creo que faltó comentar en esta parte del artículo 27 es el primer párrafo, y a mí el primer párrafo me parece fundamental. El primer párrafo dice que el salario base de cotización
se integra por los pagos hechos en efectivo por concepto de cuota diaria, y a partir de ahí hace una equivalencia con el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces me dice, todo lo que le pagas al trabajador por concepto de cuota diaria, gratificaciones, percepciones, primas, premios, bonos, prestaciones en especie, habitación y cualquier otro pago que le hagas al trabajador por su trabajo, se considera como salario base de cotización, pero dice por su trabajo. Entonces, creo que aquí hay una confusión porque pensarías que no hay pagos que le hagas al trabajador que no sean por su trabajo. O sea, ¿por qué le daría yo algo al trabajador que no sea por su trabajo? Y bueno, en la doctrina y en la parte académica, porque en la práctica es algo diferente, pero en la doctrina por lo menos podríamos decir que si le das al trabajador pues conceptos diferentes a su salario, conceptos que no sean por su trabajo, cuando por ejemplo tratas de priorizar su carácter de ser humano, que es precisamente el origen y la esencia de la previsión social. Oye, ¿por qué le das, por ejemplo, o por qué lo apoyas con el pago de un club deportivo? ¿Por qué lo apoyas con una beca para sus hijos? No lo estás remunerando, le estás haciendo una consideración particular por su carácter de ser humano. Le pago la escuela por su carácter de padre de familia, no por su carácter de trabajador. Le pago el gimnasio para que tenga salud, no para recompensarlo por algo que haya hecho. Entonces, eso no es salario, y eso de entrada tendría que estar fuera de la consideración del salario base de cotización. Sí, porque además mucho del fin que estás comentando es para que el trabajador se sienta bien y evites temas de rotación, ¿no? Es gente que a lo mejor tienes capacitada y bueno, pues ya has invertido en este tipo de capacitación con las personas y bueno, al final se genera pertenencia, se genera un tema de productividad, se genera un ambiente de trabajo mejor, pero bueno, te doy este tipo de prestaciones que no son por tu trabajo. Sí, si me permiten agregarle algo a lo que estoy totalmente de acuerdo con Jaime. Precisamente la oración segunda de ese párrafo primero del 27 tácitamente está reconociendo la esencia de la previsión social, la cual no se entrega al trabajador para remunerarlo, sino para que se cumpla con lo que señala el artículo 7, párrafo quinto de la Ley de Renta, que es para elevar su calidad de vida. Luego entonces, en esa segunda oración, cuando se dice se excluyen, dada su naturaleza, los siguientes, está reconociendo la naturaleza de la previsión social, que como bien lo apunta Jaime, no está remunerando su trabajo, sino se entrega simplemente por el vínculo laboral. Luego entonces, desde mi óptica, cualquier concepto de previsión social que se entregase al trabajador no sería necesario que cumpla con requisitos para que se excluya dentro del salario base de cotización. Y lo que yo digo lo puedo incluso afirmar con una propuesta de reforma que se hace ese 27 que está en la congeladora, que se presentó allá en los tiempos de Enrique Peña Nieto, y que termina diciendo ese primer párrafo o primera oración que se entrega al trabajador por su relación laboral. Entonces aquí sí cabría la previsión social. Si ustedes echan un clavado al 94, párrafo primero de renta, dice, se consideran ingresos por prestar un servicio personal subordinado los salarios, prestaciones que deriven de la relación laboral. Fíjate como aquí todas, ¿cuál? La previsión social. Luego entonces, si yo hago una comparación, tengo todos los elementos para que yo lo que le pague de previsión social a mi trabajador, nada integre salario base de cotización. Sí, muy interesante. Y luego hay un choque porque habla una fracción de que dice, bueno, y las ayudas de despensa, sean en efectivo o dinero de especie, sí integran salario cuando excedan del 40% del salario mínimo del Distrito Federal, dice la ley del Seguro Social, elevado al periodo de pago, y eso es previsión social. Entonces ahí hay un choque entre lo que comenta Pepe, porque esa ayuda de despensa no sería derivado de la relación laboral, sino en la consideración de que tiene una necesidad alimentaria, se le está entregando esa cantidad para que la satisfaga. Y es previsión social, y ahí sí ponen un límite, siendo que no es salario, o no necesariamente es salario. Perfecto, muy bien, pues Y, Armando, si me lo permites, agregaría únicamente que el penúltimo párrafo del artículo 7 también nos establece que la previsión social son esas erogaciones efectuadas
que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, y así como otorgar beneficios a favor de los trabajadores, y ya nos da ahí algunos otros conceptos, ¿no? Pero fijándonos en la parte nada más laboral o de los trabajadores, estaríamos hablando de contingencias, y por hacer mención de alguna, lo que pasamos o lo que vivimos desde 2020, ¿no? Cuando todos los trabajadores se fueron a casa, no había salario como tal, no había obligación de pagar el salario, porque recordemos que es esa remuneración que yo doy al trabajador por su trabajo. No hubo trabajo, y entonces existía una contingencia donde el concepto que yo le podía dar, al no ser salario, cabía dentro de este concepto de previsión social. Perfecto. Muy bien. Tenemos que ir a un corte y enseguida regresamos, por favor. De impuestos a impuestos, regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017 unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. De impuestos a impuestos, continuamos. Bueno, se nos ha ido rapidísimo el programa con todo este tema tan interesante del salario base de cotización, el tema de la previsión social. Mi estimado Sergio, ¿te gustaría agregar algo? Pues sí, mira, refiriéndome a lo que comentaba Sandra hace un momento, pues tenemos dos regímenes obligatorios, dos regímenes en el Seguro Social que se pueden cumplir, el obligatorio y el voluntario, ¿no? Y el obligatorio, como lo mencionaba también Sandra en alguno de los conceptos, está compuesto por los seguros de riesgo de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida, retiro y cesantía en edad avanzada y vejez, así como guarderías y prestaciones sociales. De tal forma que los trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social se inscriben precisamente con lo que hemos estado mencionando, ¿no? Con el salario base de cotización al momento de su afiliación, y considerando también algo que señaló Sandra, precisamente estos límites inferiores y superiores, que son muy diferentes a cómo se realizan los cálculos para efectos del impuesto sobre la renta. Sí, de tal forma que esta es la composición que hacen precisamente este salario base de cotización, que es el que sirve para inscribir a nuestros trabajadores ante el Seguro Social y también ante el Infonavit. Muy bien, mi estimado Sergio. Otro aspecto que consideres, mi estimado Jaime. Sí, hablaba Sergio del régimen obligatorio. Digo, todavía faltan algunos conceptos de la integración que estaba comentando Sandra. Creo que llegamos hasta la fracción tercera, cuarta, alguna cosa así. Faltan algunos conceptos, pero sí, ya aprovechando que Sergio se regresó al principio de la ley, en este régimen obligatorio al cual refiere, tendrían que estar inscritos, y eso es importante considerarlo, todos los trabajadores. El artículo 2 de la Ley Federal del Trabajo establece, dentro del concepto de trabajo digno decente, que cualquier trabajo que se otorgue en México tiene que llevar ese carácter de trabajo digno decente. Y dentro de las características que tiene el trabajo digno decente, además de que no debe haber discriminación, debe haber un salario remunerador, debe haber capacitación constante, establece que el trabajo sea por una hora, por un día, por el tiempo que sea, debe tener acceso a la seguridad social, que es un concepto que emana de la Constitución y de tratados internacionales que México ha suscrito con organismos internacionales y con todos los países de prácticamente todo el mundo.
Entonces, ese concepto se tiene que respetar y entonces hay un régimen obligatorio al cual tienen que estar inscritos obligatoriamente cualquier persona que tenga una relación laboral en México, iniciativa privada, trabajador. Sí, pero además, los socios de sociedades cooperativas también tienen que estar inscritos obligatoriamente. Y un tercer concepto que se agregó dice los que el Ejecutivo disponga a través de algún decreto también tendrían que estar inscritos, y aquí normalmente caben algunos organismos públicos descentralizados que, aun siendo públicos, se someten al régimen del Seguro Social por un decreto expreso del Ejecutivo. Y finalmente un concepto que se agregó recientemente, derivado de una jurisprudencia que hubo en materia del trabajo, se agregan las trabajadoras del hogar, a las que antes malamente se les daba el nombre de trabajadoras domésticas. Entonces, hay esos cuatro rubros, esos cuatro conceptos que tienen que estar afiliados obligatoriamente al régimen del Seguro Social, al obligatorio, que son esos, ¿no? Aún este cuarto todavía con algunos detalles, porque todavía no se ha perfeccionado el concepto, siguen en ese plan piloto que decían, y no se ha perfeccionado, no han dicho todavía, no han aclarado cuáles son los parámetros en los que esta obligatoriedad de registrar a las personas que prestan un servicio, trabajadoras del hogar, deben ser inscritas. Me parece que eso es importante, ¿no? Y bueno, pues, y después continuar con lo que estaba comentando Sandra, ¿no? Con los conceptos que integran y que no integran el salario para efectos del salario base de cotización. Muy bien. También otro concepto que vemos ahí en esa fracción 7 del artículo 27, hablamos de los premios de asistencia y puntualidad, que no es lo mismo, ¿no? Que yo me he cansado de ver que pagan premio de puntualidad, pero con faltas, ¿no? Sí, es un tema que primero pareciera singular, que en algún lugar se premia a la gente por llegar temprano y por llegar... Por lo que tendría que ser su trabajo, ¿no? Que tendría que ser una característica implícita del trabajo, ¿no? Tienes que llegar temprano y tienes que llegar, o sea, eso tendría... Pero entonces dice, como eso no ocurre en México, entonces le vamos a dar un estímulo en materia de contribuciones, aportaciones de seguridad social, y si tú llegas todos los días temprano, te vamos a dar un premio de asistencia, y ese premio de asistencia estará o no será en base de integración para efectos de seguro social, aunque finalmente como recompensa una actitud del trabajador, se entiende una remuneración, y sí forma parte del salario para efectos de impuesto de la renta, por ejemplo, pero no integraría salario base de cotización. Y luego en esa costumbre que a veces tienen algunos trabajadores, de algún día a la semana se lo toman o algún par de días al mes, bueno, para que no faltes, darle un premio de asistencia. Y ese premio de asistencia de igual forma recompensa una actitud del trabajador, se considera como salario, pero no para efectos del seguro social. Entonces no integraría salario base de cotización. Lo que ha ocurrido en la práctica, como bien dices, es que efectivamente algunos patrones han implementado los premios de asistencia, los premios de puntualidad, pero resulta que llega el Seguro Social, revisa y se da cuenta que, por ejemplo, no existen controles de asistencia, no existen controles de puntualidad, y entonces es un concepto que aún con falta se llega a pagar. Entonces, en términos reales, lo que estamos presenciando es el pago de un salario al que se le da una denominación diferente y se disfraza. Y entonces llega el Seguro Social y dice, oye, para mí que esto es salario, porque llegue o no llegue, falte o no falte, a la hora que esté el trabajador, se lo das. Sí, y entonces argumenta el Seguro Social, el problema es que después lo argumenta mal, es decir, lo fundamenta bien porque lo fundamenta en los artículos en donde se crea el premio de asistencia y premio de puntualidad, pero luego no lo motiva porque no puede hacer esa coincidencia entre el hecho que pretende desvirtuar y la disposición legal, y entonces no lo sabe decir en la determinación del crédito. Bueno, suele tener problemas en la determinación, pero normalmente el Seguro Social va a decir, eso es un salario disfrazado, integrar y me tendrías que estar pagando cuotas por esos conceptos. Muy bien. De ahí me saltaría, para que se nos está ya acabando el tiempo, hay un límite, ¿no? Para el salario base de cotización, que estamos hablando de 25 UMAS, mi estimado José. Sí, efectivamente parece que es el 28, si no mal recuerdo, que te hace mención de un límite hacia un límite inferior y un límite superior. Te dice que en ningún caso puede registrar una persona con menos del salario mínimo. Aquí no aplica la UMA, ojo, aquí no aplica la UMA. Y un límite superior que será hasta 25 UMAS para que tú registres a una persona. Es decir,
Si contratamos a una persona que va a ganar 5,000 pesos diarios, se entiende por disposición del 28 que no lo voy a registrar con 5,000 pesos, sino con lo que se cuantifique 25 UMAS, y ese sería su salario base de cotización. Efectivamente, es el artículo 28, dice: los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior equivalente a 25 veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal y como límite inferior el salario mínimo general del área geográfica respectiva. Que bueno, al final aquí dice 25 veces el salario mínimo general que rija en el Distrito Federal, que pues tampoco ya es correcto, ¿no, Jaime? O sea, ya ni es salario mínimo ni es Distrito Federal. No, si aplica el salario mínimo, podríamos decir que sí aplicaría el que rige en el Distrito Federal, que es el que rige prácticamente en toda la República, excepto en las zonas fronterizas, que ahora tienen un salario mínimo. Pero ya no es Distrito Federal, es Ciudad de México, ¿no? Además, ¿no? Sin embargo, habría que recordar que derivado de la reforma del artículo 123 constitucional, apartado A, fracción sexta, y en combinación con el 26 también de la misma Constitución, que sería el 27 de enero de 2016, cuando aparece la UMA, se estableció que en un año el legislador tendría que cambiar todas las referencias a salario mínimo que hubieran las distintas leyes y establecer en dónde sería aplicable la UMA. El chiste es que ya pasaron prácticamente 5 años y no se ha hecho este cambio. Y no lo han corregido. Pero bueno, perdón, tenemos que ir a un corte y enseguida regresamos. De impuestos a impuestos, regresamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. De impuestos a impuestos, continuamos. Bueno, ya estamos aquí de regreso. Mi estimada Sandy, ya para terminar este último bloque, ¿tú quieres agregar algo sobre el 27? Claro que sí. La fracción sexta, Armando, nos habla de un concepto que tampoco integra salario base de cotización y son las despensas. Estas pueden otorgarse en efectivo o en especie y que no rebasen del 40% de la UMA. El excedente obviamente va a integrar salario base de cotización. Y aquí algo a considerar, Armando, es que de repente se confunde y nuevamente la ley de ISR te dice que los vales de despensa tendrán, para que sean deducibles, tendrán que seguir ciertas reglas. De entrada, que sea a través de monedero electrónico. Entonces aquí muy importante, y yo puedo dar esta despensa en efectivo, la puedo dar, no va a integrar salario base de cotización, pero será un concepto grabado para ley de impuestos sobre la renta. Entonces, sí, porque el CEL lo dice claramente, ¿no? Lo dice, la despensa en especie o en dinero. Correcto. ¿No? Siempre y cuando no rebase el 40%. Aquí el tema es que lo dice la ley, pero al Seguro Social no le gusta. Entonces hay un acuerdo del Consejo Técnico que dice que si se lo hace en efectivo, no sabes para qué lo va a destinar. El problema es que legalmente, y por encima de la ley no podría haber una opinión del Consejo Técnico, legalmente dice que en efectivo ya lo hubieran cambiado. Yo creo que eso tendría que haber sido su solución, pero sigue diciendo efectivo, ¿no? Es un problema técnico, ¿no? Pero al Consejo no le gusta, evidentemente. Pero está en ley, amigo. Así es. Y mientras no rebase el 40%... te lo damos en efectivo. Y no integra salario base de cotización. Aunque grabará para efectos de ISR. Correcto. Así es. Perfecto. Ok. José, ¿de cuál quieres hablar para cerrar? Otro concepto interesante es la fracción 5 del 27, Armando, que se refiere a la ayuda para habitación o para alimentación. Te dice que no integrará siempre y cuando no rebase, no exceda del 20% del salario mínimo. Más bien, siempre y cuando se entregue en forma onerosa. Y te dice, se entiende que se entrega en forma onerosa cuando rebase del 40% del salario mínimo.
¿Qué quiere decir? Que entonces yo agarro el salario mínimo, la UMA, le aplico el 20% y tiene que rebasar de esta cantidad cuando yo le dé ayuda para renta, para habitación o para alimentación para que no integre. Pero fíjate que, por ejemplo, habitación va pegado con el artículo 32 y el 32 te dice... Pero José, ahí te comenta que se considera onerosa cuando el trabajador pague por lo menos el 20%, ¿no? Sí, cuando el trabajador pague por lo menos el 20%, ¿cierto? Cuando del salario mínimo general 20%, que rija en el Distrito Federal. El valor de la UMA, ¿no? Luego, entonces, ¿qué pasa cuando se lo entregas a título gratuito? Entonces aplicaría el 32, que te dice que cuando se lo entregues a título gratuito, pues integrará el salario es por cada concepto el 25%. Pero ¿qué pasa en alimentación? Te dice, bueno, se considera que pues aquí a la letra de lo que dice el 32 párrafo primero, pues te da a entender que el mexicano come 3 veces al día. ¿Por qué? Porque si te dice, si solamente le das un alimento, solamente integrará el 8.33, ¿sale? Si le entregas los 3, entonces el 25%. Pero la parte interesante está en la habitación, porque ¿qué patrón no puede entregar ayuda para renta al trabajador? Y dice, oye, si se lo entrego a título gratuito, pues entonces integraría el 25%. Imaginemos que le dé 100 pesos para ayuda de renta a título gratuito. Lo que integraría serían 25 pesos, no 100 pesos. Entonces, ahí parece que hay algo medio raro, ¿no, Armando? Porque tú le das 100 pesos para ayuda para renta, pero es a título gratuito. Entonces, la ley te dice, ok, que integre el 25%, 25 sí, pesos. Pero es el 25% del salario base de cotizaciones la parte que integra. No. No de la ayuda de habitación. Te dice de la cuota diaria, ojo, no del salario base de cotización. Entonces, pues aquí si tú haces un comparativo, ¿qué te conviene más? ¿Integrar 100 o 25 pesos? Pues evidentemente que 25 pesos. Y esa parte... Me gusta ese pequeño tema para discutirlo en un programa a fondo, este concepto. Nos queda muy poco tiempo, mi estimado Jaime. Sí, bueno, para cerrar. El tema de las pensiones, ¿no? Que hay una reforma reciente que entró en vigor este año precisamente, y que aparentemente va a aumentar las cuotas que tenemos que aportar los patrones en favor de los trabajadores para efectos de sanidad avanzada y vejez. Sin embargo, y a pesar de que se dice que disminuyen las semanas de cotización, que hay un mayor acceso de las personas a los planes de pensiones, hemos hecho algunos cálculos y me parece que seguirá siendo insuficiente el dinero que reciban los trabajadores. Y disminuyendo las semanas de cotización, creo que habría que hacer un análisis, ya lo hemos hecho en otros programas, más profundo de este concepto, porque creo que si la gente no comienza a percibir cuál es la situación real de los esquemas de pensiones, no comienza a desarrollar un plan personal de aportaciones, no va a llegar a una jubilación digna, a una jubilación que le alcance. Creo que valdría la pena desde edades muy tempranas empezar a hacer algunos análisis de cuánto es lo que voy a ahorrar en el mejor de los casos y empezar a hacer aportaciones personales. Yo sé que es difícil la situación económica, yo sé que es algo en lo que no pensamos ordinariamente en edades tempranas, pero creo que habría que hacer esa consideración, ¿no? Que me parece importante. El régimen de pensiones cambió, pero no necesariamente para bien, aunque es más fácil acceder a las pensiones, es más difícil que tengas una buena pensión. Y creo que es un mensaje importante de este cambio que se acaba de dar. Perfecto, mi estimado Jaime. Sergio, para cerrar el programa. Gracias Armando. Bueno, a lo que se estaba comentando respecto al artículo 28, fracción 30, yo creo que es muy importante también que dejemos en la mesa la regla 3.3.1.29, en donde se señala precisamente el procedimiento para cuantificar la proporción de los ingresos exentos respecto al total de las remuneraciones. Y bueno, finalmente yo creo que este programa, esta serie de 3 programas han sido muy útiles no solamente para los especialistas o profesionales contables que están más familiarizados con todos estos temas, sino también para los empresarios, los patrones, que ahora con esta reforma a la subcontratación se van a ver obligados a asumir esta responsabilidad de tener que contratar de forma correcta a cada uno de sus colaboradores y no omitir todo lo que se señaló tanto en el primer programa, segundo programa, en la Ley Federal del Trabajo, la forma en cómo se contratan, la parte de los sueldos, y esto que es muy importante, lo del seguro social, que a lo que mucho huye el empresario precisamente por la mala calidad
de los servicios de esta institución, ¿no? Pero al final forma parte de las prestaciones sociales que debe recibir un trabajador, ¿sí? Entonces, bueno, pues hay que seguir adelante con todo esto. Muy bien. Bueno, pues no me queda a mí más que agradecerles, Sandra, Jaime, José, Sergio, su participación en estos programas. Han sido muy interesantes. Yo creo que quien nos pueda ver y le gusten este tipo de temas y sobre todo para su tema de trabajo, resultarán muy útiles. Como siempre, pues yo quiero agradecerle a todas las personas que nos hacen el favor de vernos y pues nos vemos la siguiente semana con otros temas. Muchas gracias. Estén bien. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches a todos.